Bien, muy buenos días. Quiero dar la bienvenida a todos a esta nueva comisión. Justamente la comisión que nos reúne ahora es la A35, Diseño, Medio Ambiente y Ecología. Voy a dar inicio leyendo el guión de la presentación del Congreso. Como bien saben, esta es la decimosexta edición del Congreso de Enseñanza en Diseño. Su gestión se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El instituto abarca tres áreas: la formación de posgrados, maestría, doctorado y postdoctorado multidisciplinario en diseño, actividades de investigación, que son las que se llevan adelante en el programa de investigación con sus más de 25 líneas, que luego se publican en los cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Actividades de difusión y proyección, justamente como este congreso, la red de investigadores en diseño, a la que invitamos que se sumen entre otras. Y en síntesis, desde las muchas actividades del Instituto de Investigación, ofrecemos capacitación de posgrado hasta postdoctorado, publicaciones para difundir sus investigaciones y un espacio como la red de investigadores a la que sumarse y dar a conocer sus trabajos. En ese sentido, el Congreso, como espacio de difusión y proyección, tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e impactar favorablemente en la calidad del ejercicio profesional en todas las áreas del diseño y la comunicación. En el marco en este marco damos inicio, como ya les decía antes, a la Comisión A35, Diseño, Medio Ambiente y Ecología. Eh, Bien, agradecer a todos a quienes nos acompañan. Voy a invitar primero, por favor, a Fabiana Griselda Augusto de la Argentina y junto a Patricia Buguña y Luisina Otero. Las tres tienen una ponencia que titula Diseño para los cuidados, modelos creativos de acción. Muchísimas gracias, Fabiana. Te damos la palabra. Bueno, muchas gracias Andrés, gracias por el espacio. Vamos a comenzar. Luisina, si quieres compartir pantalla. Patricia hoy no está por cuestiones médicas de salud. Somos dos arquitectas y una diseñadora industrial de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Pertenecemos las tres a un equipo de investigación, la siguiente, del cual formamos parte como integradamente arquitectas y diseñadoras. Trabajamos en un proyecto Consolidar que está financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNC, que trata el tema desafíos del diseño frente al cambio climático, el derecho a la ciudad de los cuidados, de la ciudad productiva a la ciudad cuidadora. Este proyecto que empezó en 2023 tiene como objetivo generar desarrollos teóricos y conceptuales acerca del cambio climático, los derechos humanos, la ciudad de los cuidados, para determinar en los cruces de estas tres cuestiones programas, agendas o cartografías de diseño sustentable. Tomamos el concepto de la ciudad del cuidado se define a partir de un principio feminista de la sostenibilidad de la vida, entendiendo como necesario este reconocimiento de la interdependencia de las personas en sincronía con la dimensión ambiental, la social y la económica de los movimientos climáticos de la Tierra, considerando que todos estos efectos impactan de manera desigual en distintas poblaciones. Nosotros trabajamos dos cuestiones. Por un lado, en la primera etapa de la investigación hicimos una revisión y discusión de los conceptos, cambio climático, derechos humanos, y los referenciamos a distintos contextos y escalas del espacio público. El tema de trabajo fue refugios urbanos y los presentamos en el congreso anterior del año pasado, algunos ensayos de nuestro equipo de la parte de arquitectas de la investigación. El año pasado trabajamos en la segunda cuestión, que son caracterizaciones de pautas de cuidado que requieren
ser abordadas desde el diseño industrial para enfrentar los desafíos del cambio climático asociado a los nuevos problemas sociourbanos que tenemos, como por ejemplo la crisis de los cuidados y el envejecimiento de la población. Y esta es la que venimos a mostrarles en esta edición del Congreso, porque trabajamos con modelos creativos de diseño, entendiendo esta problemática desde las dos dimensiones, la social y la ambiental. La siguiente. Trabajamos con dos hipótesis de trabajo que las voy a recordar brevemente. Es posible establecer relaciones entre el cambio climático y los derechos humanos que pueden actuar como condicionantes del diseño sobre las propuestas de espacio público en todas sus escalas, y para ello fue que hicimos estos ejercicios de revisión de antecedentes de refugios urbanos. La segunda hipótesis dice que se constata que el enfoque de la ciudad de los cuidados, que lo abordamos a partir de la arquitecta Izaskun Chinchilla, que tiene un libro que habla sobre este tema, dice que el enfoque de la ciudad de los cuidados, esta hipótesis podría constituir un modelo de aplicación de conceptos de cambio climático y derechos humanos en sectores y necesidades humanas a determinar. Y es ahí donde empezamos a investigar este año esos modelos creativos de diseño. La siguiente. Trabajamos, aprovechamos los espacios de formación de la enseñanza para poder abordar este tema que pertenece a la investigación del equipo en distintas materias. Y en el caso del año pasado, en la Cátedra de Ciencias Humanas, de la cual participamos con Luisina, formamos parte, trabajamos en el ejercicio de metodología de la investigación, del trabajo final, que es integrador de todos los conceptos, esta cuestión del cuidado, las ciudades del cuidado y de cómo abordar los problemas que trae el cambio, el cambio climático y la crisis ambiental desde la perspectiva de los derechos humanos para lograr un diseño inclusivo en todos los aspectos. Y estos fueron algunos resultados que obtuvimos que les venimos a compartir. El desafío era que esa mini investigación, ese ensayo de investigación de estudiantes de primer año en una materia muy teórica como es ciencias humanas, lo condensaran en una publicación, revistas de diseño que abordaran el tema. El tema fue elección de ellos, ellos tenían que definir con qué problemática querían trabajar y para ello tenían que investigar las problemáticas de la crisis ambiental con una reseña muy general que les dimos a partir de un teórico y a partir de una investigación con marco teórico, objetivos y demás, tenían que hacer un análisis de antecedentes del diseño en cuanto a la problemática. Y estos fueron algunos ejemplos. Por ejemplo, ciudades grises, más cemento, menos verde, ¿a dónde nos lleva esta ciudad sin respiro? Abordaron la problemática de la biodiversidad humana y la importancia de los espacios verdes en el ámbito urbano. Entonces aparecieron algunos ejemplos de mobiliario urbano con vegetación, de jardines verdes verticales, el precio del calor, cómo las altas temperaturas afectan a nuestra salud. Y aparecieron algunos efectos de toldos verdes, por ejemplo, como soluciones para coger sombra, para captar sombra vegetal en algunos espacios, o trabajaron problemáticas como el calentamiento global o como los microplásticos en la cadena alimenticia de las sociedades urbanas, y ahí abordaron distintos productos que vienen ya con diseños orgánicos para poder consumir. Vemos en la siguiente otros ejemplos. Abordaron también problemáticas como los alimentos transgénicos y las implicancias que estos tienen a nivel medioambiental, social y de salud. Algunos ejemplos que después les voy a mostrar. Otro equipo abordó las mujeres que cuidan, se llamaba la revista, la problemática era el papel de las cooperativas en la economía del cuidado y la lucha contra el cambio climático, el caso de algunas cooperativas de recicladoras como las Hormigas en Mendoza o la Victoria en Córdoba.
Después otro grupo tomó el impacto ético y ambiental del fast fashion, quién paga el costo de nuestra ropa barata, y la problemática con la que se involucraron fue la explotación laboral femenina, la contaminación ambiental y la falta de diversidad de talles, o el problema de las largas distancias hacia el agua potable y el peso invisible que recae sobre mujeres y niñas en algunas localidades rurales perdidas, y antecedentes del diseño como recolectores pluviales para escuelas rurales. La que sigue. Bueno, una problemática muy común en Córdoba, los incendios forestales, y un estudio de antecedentes del diseño sobre todo lo que es la indumentaria, los accesorios y el tipo de herramientas para las brigadas antifuego, o o un caso muy particular que plantearon esta revista Diseño para la Esperanza, problemática ambiental, que trata sobre la contaminación ambiental por los residuos y escombros de guerra. Tocaron sensiblemente esta situación tan triste de Gaza y analizaron antecedentes de detectores de minas antipersonales, cascos protectores, etcétera. Bueno, también en la que sigue. Casos como grupos que estudiaron la problemática de los huracanes, estas grandes crisis climáticas por efectos climáticos que empiezan a suceder de manera más repetitiva, y abordaron algunos antecedentes como sirenas de advertencias, botes de rescates, paredes de viento, o el caso de la deforestación ilegal y cómo el diseño provee para esas comunidades nuevos artefactos como drones para reforestar, maquinaria en ese sentido. También hubo un grupo muy interesante que abordó la desaparición de los manglares y sus consecuencias. Esta es una problemática que sucede, que produce muchos problemas económicos y de salud a las diferentes comunidades pesqueras que se autoabastecen y que viven a partir de esta biodiversidad que tienen. Bueno, en fin, la que sigue. La idea es de todas estas investigaciones que los estudiantes hacen para concluir el cursado de una materia y terminar su ciclo, poder captar todos estos antecedentes y búsquedas de diseño y diagramarlos para el final de la investigación en modelos creativos de acción que plantean el desafío de catalogar, clasificar y sacar conclusiones de estos productos que hacen un impacto positivo en las problemáticas ambientales estudiadas, y que por supuesto requieren de la complejidad de un diseño innovador, no solo en sus estándares productivos y funcionales, sino también como aporte novedoso y como beneficio en términos de innovación social, según los lineamientos que plantea Mancini. Así que, bueno, esto Perdón, es lo que ya queríamos estamos llegando al tiempo. compartirles. La que sigue es simplemente el cierre. Muchísimas gracias por el tiempo y la escucha. Muchísimas gracias, Fabiana, y disculpas por haberte interrumpido, pero el tiempo es tirano. Muy bien, entonces voy a dar paso, por favor, a la siguiente intervención. Le voy a pedir, por favor, a Gustavo Lazala de Brasil que él exponga. Él tiene una ponencia que titula Design de aplicativos sociales gamificados como framework de Burke. Bien, muchísimas gracias, Gustavo. Tienes la palabra. Está silenciado, Gustavo. Sí, estás silenciado. Ah, ok, estão ouvindo? Agora sim? Ahora sí se te escucha. Agora sim. Eu vou explanar sobre um relato de experiência, sobre uma disciplina no curso de design da Unesp de Bauru, sobre a aplicação
social gamificada a partir do framework do autor Burke. Nós trabalhamos a partir das ODS e as mais escolhidas pelos estudantes foram a 3 e a 11. Aqui alguns exemplos de trabalhos dos estudantes a partir da junção entre os aplicativos e a temática dos aplicativos e as ODSs. Então, um com a ODS 11 e outro com a ODS 3. Para desenvolvimento do projeto, eles foram divididos em 3 fases. Então, uma investigação da jornada do usuário, a aplicação do framework, o desenvolvimento de um protótipo, que foi feito no software Figma, e a produção de um pitch para a apresentação dos resultados. O framework do Burke, ele divide as fases de projeto em 2. Então, uma deu conta da experiência gamificada para o jogador e a outra a solução de gamificação, a solução gamificada propriamente dita. Aqui um exemplo de aluno, de projeto de aluno, com a experiência metodológica completa até a concepção do protótipo. Então, a gente tem um protótipo de aplicativo com recursos de opinião, conquista, personalização de interface. Aqui um exemplo do desenvolvimento do projeto no software Figma, com toda a arquitetura do sistema. Aqui uma ênfase maior no artefato de design propriamente dito, na interface. A gente tem marca, usuário e outras telas. Todas as apresentações, elas foram feitas, como a gente está fazendo aqui no YouTube, e gravado, né? Então a gente tem nesse endereço do YouTube os pitches dos alunos referentes aos projetos. Dentro do framework do Burke, a gente trabalhou com as etapas, né, com os processos de engajamento e os mais usados pelos estudantes estão representados nesse gráfico. Então, são 5 polaridades: emergente, guiado, por campanha, multijogador, individual, colaborativo, extrínseco e intrínseco. Alguns itens ficaram mais equilibrados, como intrínseco e extrínseco, mas alguns itens foram mais preponderantes, como, por exemplo, experiências colaborativas para os aplicativos ao invés de competitivos. Um balanço geral das turmas na disciplina. E as principais dificuldades encontradas no desenvolvimento deste projeto, no relato de experiência, foram: a confusão entre jogo e gamificação, jogo ou game, dificuldades para projetar soluções interativas, design interativo, adaptação do framework que tem uma vocação corporativa para o contexto social, uma baixa familiaridade com acessibilidade digital. Alguns resultados e experiências que foram possíveis de constatar. Houve um fortalecimento do pensamento estratégico para os estudantes, um aumento da empatia e do sentido crítico por conta do enfoque social e o reconhecimento do design como agente de mudanças para o projeto de interfaces digitais. Então, esse foi um pouco da experiência, né, que a gente teve ali na disciplina e que procurei compartilhar aqui com vocês. Muitas graças.
Muchas gracias, Gustavo, por tu intervención. Quiero invitar, por favor, ahora a a los siguientes ponentes. Invitar a Lucas Gastón Rodríguez y a José Luis Fernández y a Agustina Gelabert. Por favor, bueno, la ponencia que los tres tienen titula Iniciativas para una educación proyectual sostenible. Muchísimas gracias. Lucas, tienen la palabra. Perfecto, muchas gracias. Ahí se ve la pantalla. Se ve Bueno, perfecto. sí, perfecto, gracias. Bueno, les envía saludos José, que no puedo asistir. Estamos aquí con Agustina y le vamos a compartir este espacio en la comisión que versa un poco en línea a la didáctica. Tiene que ver con el pensamiento proyectual en su formación en clave sostenible. A ver si pasando las diapos. Ahí está. Bien, bueno, un poquito como para poner en contexto, el desarrollo tiene que ver con los proyectos de investigación que estamos trabajando en el marco de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, Argentina, y también se conjuga con otra serie de espacios como Grupo de Investigación en Formaciones de la Arquitectura, también la UNS, un Observatorio de Prácticas Pedagógicas en Proyecto de la Universidad del Este de La Plata, y también una beca que gana Agustina en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional y que también aporta en esa misma tónica. En el desarrollo, de alguna manera, lo que venimos trabajando ya hace unos años tiene que ver con comprender la sostenibilidad como parte del pensamiento proyectual y no como una capacidad que se puede enchufar o quizá un dispositivo que se adosa a posteriori, sino comprender que en algún sentido la sostenibilidad refiere al ejercicio de la coherencia y por ende es parte intrínseca del diseño como un posicionamiento más bien. Bueno, ¿cómo llevar eso al acto educativo? Es un poco el desafío y para eso, bueno, como en toda investigación, uno va recabando un breve estado del arte, va construyendo sus propios marcos teóricos, y acá aparece, bueno, algunos quizás les resulten familiares o no. Obviamente uno va a la escena de lo internacional, va a la escena de lo nacional, que hay, por lo menos en Argentina, mucha producción y muy buena con referentes como Ana Cravino. Bueno, ella participa mucho de este espacio, es parte, de hecho, dirige una línea de investigación, Ana María Romano o Carlos Burgos, que en el norte también excelente. Y después también hay otros referentes que trabajan directamente en vincular la sostenibilidad y la educación en diseño o proyectual. Bueno, quizá en el habla hispana nosotros hacemos una distinción entre diseño y proyecto. En el habla sajona se habla de design y punto, y es lo mismo. Así que bueno, quizá ahí hay una discusión menos. Pero sí en esos referentes está, por ejemplo, Asif Salama, que viene aportando mucho ya desde hace bastante tiempo, y bueno, y otros que también lo apoyan. Y aquí en la escena argentina también hay quienes vienen hace rato, como Guillermo Gonzalo o Gustavo San Juan. Bueno, en la provincia de San Juan está Irene Las Colucas o también Vicenta Cualillo, que viene aportando recientemente también en parte de este marco. Y después algunas producciones que son propias y que hemos escrito también con el gallego es José, quien hoy está ausente, y bueno, a lo que se suma también al grupo Agustina. Bueno, ya que la mencioné, si estás ahí, Agus, te doy Hola, el pie buenas para que tardes. cuentes un poquito de en qué andás. Bueno, yo voy a contar el objetivo general de esta presentación, que como bien dice ahí, es analizar y describir los aspectos de las dimensiones tecnológico-energéticas, medioambientales y socioculturales, los aspectos de sostenibilidad, que habiliten su integración al proceso proyectual del hábitat urbano y arquitectónico, todo esto en el marco de la educación universitaria. Y esto se desarrolló en tres fases, o se está desarrollando en tres fases. Sí, puedes pasar, Lucas, a la siguiente. Ahí está.
Una fase más bien conceptual que consistió en la definición del marco teórico y las categorías de análisis de la sostenibilidad, analizando bibliografía de primera y segunda fuente para clasificar estas cualidades de la docencia, del aprendizaje proyectual y relacionándolo con estas categorías de sostenibilidad. Una fase más bien operativa que consiste en el análisis de las prácticas del aula taller, es decir, estudiar esas actividades proyectuales en la materia taller de arquitectura de la Universidad Nacional del Sur, donde el arquitecto Fernández es profesor titular y bueno, yo me encuentro, bueno, en realidad soy auxiliar docente, ayudante alumna de la misma cátedra pero en quinto año, por lo tanto me encuentro realizando esta etapa y al ser, o sea, la idea es poder reconocer esas presencias o ausencias de los aspectos que favorezcan un abordaje sostenible y al ser 31 alumnos, en el caso de la materia que yo soy ayudante, permite un abordaje un poco más individualizable. Y una última fase interpretativa que consiste en la síntesis de esos resultados y en proponer una mejor integración de estas dimensiones sostenibles en el abordaje de la enseñanza proyectual, pero hay una realidad que la beca SIN se vio pospuesta, que iba a iniciar el año pasado, pero terminó iniciando a principios de julio de este año, por lo tanto esta fase se encuentra en proceso. Sí, creo que es claro ese último comentario y lo retomamos, de hecho, como parte de, entre paréntesis, primero, eso, reconocer que es una investigación en desarrollo y por el otro también invitarlos, por supuesto, como sucede en cada ponencia, si desean profundizarlo, el escrito que pronto sin duda estará publicado, ¿verdad? Entonces, ahí un poco a modo de cierre conclusivo, que es parte de lo que hemos escrito, pero también para compartir, retomando los dos aspectos que marcó Agus. Por un lado, esta cuestión de la importancia de construir categorías de sostenibilidad y recursos didácticos alineados, poder salir un poco de lo objetual, poder salir un poco de la lógica artefactos y poder en cada uno de su posicionamiento reconocer de que la sostenibilidad se trabaja en alguna manera desde equilibrios, de búsqueda de esos equilibrios dinámicos, que son equilibrios entre de alguna forma la cultura, la tecnología y el medio ambiente, por lo menos en el campo del diseño y particularmente en el diseño arquitectónico entre las condiciones de esa cultura, entre los medios materiales y disponibilidad de modificación del medio que propone la propia tecnología y la disponibilidad que hay de materia y de energía, por ende medioambiental, como si fuese una especie de triada entre el consumo, entre la producción y el impacto que eso genera. Y eso no tiene una forma específica, pero sí tiene permanentemente búsqueda de preguntas. ¿Esto que estoy haciendo, de qué forma está impactando aquí? ¿De qué forma está produciendo y de qué forma también va a ser consumido? El qué, el cómo y el para qué siempre van a estar latentes. Y quizá hoy en la disponibilidad que hay de qué y en tanto trabajo con el cómo que desde la modernidad se viene desarrollando en el campo del diseño, hoy lo más valioso sin duda es el para qué. Y ahí entonces es cuando uno puede empezar a reconocer la clave sostenible más allá de lo dicho, más allá de las triadas por ahí que ya hoy están un poco casi manoseadas y un poco bastardeadas, y bueno, poder llevarlo a la apropiación de que es para vos sostenibilidad, porque en realidad no hay forma que se comprenda la sostenibilidad si no es en contexto y circunstancia particular, si no es en un aquí y ahora específico, por eso ese para qué. Y en paralelo, la última cuestión a compartirles tiene que ver con eso último que dijo Agus, esta beca SIN que inició un año después, tiene que ver con un momento coyuntural que, bueno, en Argentina se vive, pero que en realidad no es solo de Argentina, que tiene que ver con la realidad vigente en la educación, que no solo es educación pública,
que tiene que ver con la realidad de la investigación, que tiene que ver con la formación de recurso humano, que tiene que ver con un momento delicado en el que, bueno, en vistas del vaso medio lleno, espacios como estos en donde nos podemos encontrar, donde podemos compartir, donde podemos construir redes, son bien importantes y no queríamos entonces dejar pasar ese agradecimiento por un lado y también el compromiso que nos genera esta cuestión. Cuando está más complicado en la escena material, me parece que poder motivarnos desde el acompañamiento es clave. Así que bueno, también en eso queríamos compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos, Lucas, sobre todo por esa reflexión final, que al fin y al cabo lo más interesante de estos espacios son la posibilidad de encontrarnos. Bien, quiero dar por favor paso a la siguiente intervención. Quiero invitar a Sandra Margarita Vélez Murcia y Laura Rendón Gaviria, de ambas de Colombia, con una ponencia que titula Experiencia Semillero A+D, aprovechamiento de los residuos para la construcción sostenible. Sandra, Laura, bienvenidas y tienen ustedes la palabra. Muchas gracias por el espacio y a todos pues por estar acá. En efecto, les vamos a compartir nuestra experiencia trabajando con el semillero Arquitectura y Diseño, el A+D, y esta investigación que llevamos realizando con unas estudiantes, pero que tiene unos antecedentes que también les vamos a compartir. Yo creo que esto lo abres para que puedan. A ver. Bueno, pues nuestra institución está ubicada en la ciudad de Medellín, que es institución universitaria, Colegio Mayor de Antioquia, y nos parece importante mencionar que nuestra facultad tiene 3 programas profesionales que son arquitectura, ingeniería ambiental y construcciones civiles, y esperamos que puedan notar ustedes cómo esa interacción constante que tienen los estudiantes con sus demás compañeros de otras carreras profesionales, pues también los enriquece y hace que detonen preguntas alrededor de las investigaciones que están desarrollando. Esta investigación tuvo sus inicios con otra investigación del semillero. Fue un grupo de estudiantes que empezaron a notar una problemática, y era que cuando finalizaban las rondas de grandes entregas de proyectos de arquitectura, quedaban una serie de residuos que se encontraban en muy buen estado y que podían ser aprovechados, especialmente el cartón. Fue a partir de esa primera formulación que se hizo una aproximación al material, a mezclarlo, a licuarlo, a picarlo, en fin, y que empezaban a crearle microorganismos que no sabíamos qué hacer con ellos en ese momento, pero esa investigación tenía como propósito crear un mobiliario a partir de ese material. Entonces, en ese punto, pues se derivó hacia el diseño más industrial y se dejó la parte del material en pausa, esperando que posteriormente se pudiese pues convertir en una nueva investigación, y así fue. Estas estudiantes que ya iban a graduarse pues pasan a unas nuevas estudiantes que llegaban esta idea, ellas pues se emocionan un montón y empezamos a generar con este equipo docente pues unas nuevas preguntas acerca de precisamente ese material, pero por supuesto ya entendiendo un contexto de ciudad en el que nos encontramos. Así ellos empiezan a crear su marco teórico, conceptual, no solamente a mirar pues como la normativa o los procesos de producción misma que tiene el cartón y las posibilidades de volverse a usar, sino también unas situaciones de contexto social y económico de nuestra ciudad. En ese punto ellos veían el proceso de viviendas autoconstruidas que muchas veces comienzan utilizando cartón, y también el trabajo de recicladores, que no es una cuestión muy formalizada, realmente recién es que está medio pasando de eso, pero hay una gran cantidad de personas que viven de reciclar en nuestra ciudad y que pues muchos de ellos también van autoconstruyendo sus casas. Entonces ahí se va creando como esa cuestión, y empezamos a mirar además referentes internacionales de qué se está haciendo con otros materiales alternativos y referentes locales de investigaciones de otros docentes de la facultad que ya habían estado sacando patentes con concretos reciclados, en fin. Entonces ahí las estudiantes que habían visto también clases con ellos empiezan a tener todas estas nuevas preguntas en su cabeza.
Bien, en esta segunda fase, entonces, de este proyecto de investigación, como Sandra ya les había contado, es un proyecto de semillero, y digamos que aquí el discurso se va a mover un poquito entre lo metodológico y lo experimental. En tanto, para nosotros fue un reto, pues, o al menos en este caso de este proyecto específico, fuimos mucho más conscientes y es cómo nosotros liderar o conducir un proyecto de investigación de unas estudiantes de semillero, ¿cierto? Porque el semillero es un ejercicio que se hace de manera voluntaria, que no tiene una calificación y entonces pues las estudiantes son mucho más pues como volátiles, pueden entrar y salir a lo largo del semestre. Entonces, esta segunda fase de experimentación de este grupo que, digamos, tomó el testigo de la primera investigación, empezamos a hablar de detonantes cognitivos y cómo esas 4 fases del aprendizaje experiencial, que son indagar, explorar, contrastar y documentar, debían hacerse para completar de manera exitosa un proyecto como esto, ¿cierto? Entonces, en esa segunda etapa se hicieron algunas exploraciones sobre residuos sólidos, esos residuos que sobraban, especialmente el cartón, cómo se podía aplicar, cómo se podía tratar y eso con qué lo podíamos aglomerar para generar elementos constructivos. Se identificaron posibilidades para los procesos de transformación, qué cosas afectaban más o menos el producto final y se hicieron ensayos directos con materiales para conocer los comportamientos tanto en seco como en remojo. Aquí hubo una situación que pues inicialmente fue angustiante, pero que después terminó siendo un momento educativo tremendo, y es que estas chicas, que fue como este primer grupo de esta investigación actual, no tuvieron tanto rigor en ese aspecto de la documentación. Entonces se hicieron muchos análisis, se hicieron ensayos, pero finalmente estas chicas, digamos que por temas académicos, empezaron a invitar a otros estudiantes, a generar un relevo generacional del semillero, y cuando las más nuevas iban a continuar el trabajo, no teníamos suficiente información para tomar decisiones y partir de ahí a las siguientes etapas. Entonces, esa etapa de experimentación o esa fase 2 tuvo que repetirse completa, renovar los aires, y pues la profesora Sandra y yo en ese momento dijimos, vamos a hacerlo desde cero otra vez, pero entonces vamos a aprender de la experiencia para que estas chicas también aumenten en su autonomía y entiendan pues qué fue lo que pasó. Entonces, en esta segunda fase de experimentación se hizo una documentación muy juiciosa de los ensayos que habíamos hecho, de los pesos, se hicieron diferentes ensayos con dosificaciones, ensayos de secado, definiciones de materiales y protocolos de tratamiento, porque como Sandra también ya lo había mencionado, como son materiales orgánicos, empiezan a surgir unos microorganismos que hacen que huela mal, por ejemplo, cuando se mezcla con el engrudo de yuca o cuando se mezclaba con otros elementos o cuando se mantenía húmedo durante mucho tiempo. Entonces aquí pues hubo una curva de aprendizaje supremamente empinada que para nosotras fue muy satisfactoria al final y para las estudiantes también. En la fase 3, entonces, pues ya pudimos llegar a la fase 3, ya era un equipo mucho más maduro, con mucha más autonomía. Finalmente quedaron estas 2 chicas que vemos en la foto. Después como de todos los movimientos, pero como les decimos, fueron unas chicas que al final se apoderaron completamente del proyecto y ellas tomaban decisiones. Digamos que nosotros que las vimos desde el inicio hasta el final, podíamos notar esos cambios en su autonomía, en su motivación, etc. Entonces ya en esta tercera fase ya se definieron finalmente las proporciones, se generaron unas guías de laboratorio de manera que si este proceso va a ser replicable por otro grupo, pudieran hacerlo de la misma manera. Se definieron pues las posibilidades de fabricación y ensamble de las formaletas.
efectivamente se vaciaron los bloques. Se definieron también los protocolos de curado y secado y se hicieron pruebas térmicas y destructivas para definir pues, la eficiencia final de estos bloques. Para nosotros es igual de importante los resultados de las pruebas térmicas y destructivas que los resultados en términos cognitivos, de aprendizaje y de enseñanza, tanto para las estudiantes como para nosotras. Entonces, digamos que a partir de acá queremos hacer un poquito de énfasis en eso. Ese aprendizaje experiencial nos mostró una vez más que se mitiga muchísimo la carga cognitiva, sobre todo en casos como estos, que no hay calificación, que no hay posibilidad de amarrar al estudiante, de obligarlo con una asistencia, por ejemplo, a clase, en fin. Ganancia de autonomía, el aumento de la creatividad y el empoderamiento de los estudiantes. De manera que cuando estábamos pensando esta ponencia y decíamos, claro, vamos a compartir es la experiencia, no el proyecto en sí, nos gustó hablar con estas estudiantes que fueron casi que el tercer grupo, ¿cierto? Hablando de todo ese proceso de pensar en el material. Y les decíamos, bueno, cuéntenos ustedes realmente qué piensan, qué han aprendido, porque nosotras como docentes teníamos unas nociones, pero pues era mejor escucharlo directamente. Fue muy bonito porque cuando ya ellas nos daban, digamos, su testimonio, porque así lo quisieron llamar, nos decían que habían entendido que los procesos no tenían que ser lineales, que el error no existe, que siempre es simplemente ir encontrando una nueva información, que cuando se trabaja como con conciencia alrededor del contexto, eso las animaba más porque empezaban a como entrelazar ideas y que ese contacto directo con el material y decir, bueno, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago aquello? Y luego cómo eso se va convirtiendo en un proceso que se puede documentar, también era como muy emocionante. Ellos nos decían mucho que era a la final como la oportunidad de poderse estar cuestionando lo que estaban haciendo y que eso se volvía un lenguaje, ¿cierto? Que lo podían aplicar no solo para trabajar materiales, sino en efecto cuando trabajan sus procesos de diseño en arquitectura, de investigación y demás. Bueno, yo creo que esta diapositiva un poco ya la fuimos diciendo a lo largo de la presentación y es que al principio para nosotros fue supremamente retador, pero entendimos que es un tema de inspirar y motivar y de encontrar las metodologías de enseñanza adecuadas para que el conocimiento y el aprendizaje no se vuelva una carga. Finalmente quisiéramos compartir pues como estas conclusiones ya para cerrar. El aprendizaje experiencial es una herramienta fundamental para potencializar y facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Entendimos que esa relación con los contextos y que ellos también sean unos actores activos en ese contexto fue una clave importante para generar mayor motivación, interés y participación activa. Nos dimos cuenta que no se necesitan siempre unos presupuestos muy altos en las investigaciones, pero sí que se requiere que estemos pensando ese cambio en metodologías docentes para que podamos guiar de la mejor manera a los estudiantes e irnos actualizando con ellos y en sus propios lenguajes. Además, que esa parte como de la rigurosidad en los procesos pues funciona mejor si ellos mismos lo lideran, siempre tener en cuenta vos cómo lo harías, qué opinas de esto, pero que el docente, digamos, en este proceso metodológico pueda dar una guía lo más acertada posible para que ya ellos puedan seguir su camino y entonces empiece esa autonomía tan importante que hemos mencionado. Se redefinió además esa noción que tenían los estudiantes de que una pregunta de investigación tiene que ser muy compleja para que sea suficiente. Y por el contrario empezamos a ver que cualquier pregunta de investigación es válida y pertinente desde que se enfoque en un entendimiento profundo de la realidad, de los contextos sociales y culturales en los cuales se enmarca y a los cuales pretende impactar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandra y Laura, por su exposición. Espero que después podamos conversar más sobre su experiencia. Ahora quiero invitar, por favor, a la siguiente ponente, a Stephanie Zapata Giraldo, de México. Ella va a exponer una ponencia que titula ISTI, Diseño y Desarrollo de Biofiltros de Micelio para la
bioremediación de aguas contaminadas. Ahí me confirman si están viendo. Sí, perfectamente. Bueno, sí, estoy en México, pero realmente soy de Colombia, entonces por eso no me van a sentir hablando mexicano, ¿verdad? Buenas tardes para todos. Es un placer hoy contarles un poco de lo que he venido trabajando en estos años acá en México. Mi nombre es Estefanía Zapata Giraldo. Yo hago parte de la maestría de diseño avanzado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, en la Ciudad de México. Entonces, inicialmente en la ponencia vamos a tener un orden en donde vamos a empezar con un poco la introducción y el contexto de donde se enmarca el proyecto. Vamos a seguir con la metodología y esas prácticas de enseñanza que obtuve desde la maestría para aterrizar justo todo el proceso de la tesis, las enseñanzas con el biomaterial y los resultados que son los hallazgos parciales. Es importante mencionar que la investigación se encuentra en curso, o sea, apenas está haciendo el cierre de la tesis, entonces voy a contarles solo como un apartado pequeño de todo el universo de la tesis, pero pues si alguien quiere llegar a profundidad, pues ahí al final podríamos entrar en contacto. Entonces, para una introducción de la problemática, vamos a englobar todo esto en la contaminación de aguas por las actividades humanas. Se sabe que en los ecosistemas de Latinoamérica se han visto reflejados los vertimientos de aguas de las redes residuales sin tratamiento. Esto ha llevado a fenómenos principales de escasez, fenómenos y alteraciones a ecosistemas de donde se abastece el recurso, vertimiento contaminada en casi todos los arroyos, por ejemplo, de la ciudad de Morelia, en donde se está haciendo el estudio. Hay colonias o barrios en los que no hay acceso durante unas épocas del año, donde hay unos veranos y donde hay un cambio del acceso al agua, y por ende esas redes se van quedando saturadas por todos esos desechos, por todas estas contaminaciones que no nos estamos haciendo cargo, y entonces empiezan a suceder estos fenómenos de inundación en las ciudades en los que pues van a generar ciertas patologías e incrementan esta problemática. Desde el planteamiento de la investigación se busca como objetivo diseñar biofiltros de micelio para el tratamiento de aguas contaminadas. Esto encaminado a los objetivos de desarrollo sostenible. Se enmarcan 4 objetivos específicos. El primero es identificar esos hongos o esos materiales que nos van a ayudar para el proceso de bioremediación y que sean especies locales. Vamos a seguir en un segundo momento, vamos a diseñar el biofiltro y un poco esas aproximaciones formales, pero entendiendo que esa aproximación formal va en pro a un proceso de bioremediación medioambiental. Seguido va a ser la caracterización del agua y por último las pruebas de validación. Vale mencionar que acá les voy a comentar solo los hallazgos de la fase 1 y un poco de la fase 2, y los otros pues ya están como en proceso. Desde la metodología que se emplea en el proyecto, me parece bien bonito haber escuchado las presentaciones anteriores, porque casi que estamos en ese mismo contexto de entender cómo el diseño desde diferentes esferas tiene que aportar realmente a estas soluciones reales que hay hoy, que hay actual. Pero ¿cómo hacemos esos procesos? Desde el proyecto empezamos a empatizar con el objeto que es el agua contaminada, pero entendemos desde una definición y desde idear unas hipótesis que hay sistemas vivos que tienen procesos para biorremediar esas condiciones del agua. Entonces, cuando encontramos esto, pues nos damos cuenta que si se hace un proceso iterativo que no sea lineal, que ese mismo proceso nos empiece a informar, nos empiece a dar enseñanzas de lo que hay que cambiar en los otros procesos, pues realmente va a haber una evaluación, una validación de que estas posibilidades sustentables se pueden empezar a integrar en las prácticas arquitectónicas o prácticas de ciudades para la biorremediación. Aquí un poco del cultivo, perdón, aquí un poco del cultivo, el hongo nos enseña es
que tiene unas características muy específicas para sembrarse. Aquí lo que quisimos fue generar todo ese universo que necesitamos para poder cuidar sus propiedades, estudiar diferentes cepas fue fundamental en el estudio, porque esto nos informó también cómo se comportan en el tiempo, en las fechas, en la base donde debe crecer el hongo o el micelio y el medio de cultivo, porque nosotros vamos a trabajar con sistemas, pero a esos sistemas vivos les tenemos que dar un alimento. Entonces ese alimento acá en el proyecto se va a llamar sustrato o semilla, de donde el hongo realmente va a tener pues como toda su energía. Es un proceso realmente que lleva sus pasos, lleva su protocolo de esterilización, lleva su protocolo de cultivo, pero realmente cuando ya uno lo ha estudiado, lo ha replicado varias veces, sigue los pasos, pues logra llegar a la última forma, que es del biomaterial de diseño en diferentes escalas, en diferentes formas, a diferentes edades también es importante porque pues es un sistema vivo, entonces todo el tiempo estamos trabajando con sistemas vivos y entonces es bien bonito porque ellos se comportan como realmente ellos quieren, uno los siembra, pero al final ellos responden a esa estimulación. De aquí ya se empiezan a integrar esos procesos más tecnológicos, más desde, bueno, eso cómo lo vamos a empezar a transformar, eso cómo se va a empezar a adecuar a ciertos sistemas, se empiezan a hacer unas exploraciones morfológicas, la verdad es que estas exploraciones ya hoy han cambiado mucho, pero son unas primeras nociones de lo que se tiene para moldear, para trabajar, para experimentar con el material. Hay ciertos aportes y ventajas para integrar estos sistemas de tratamiento alternativos a las redes residuales. Entonces, esto nos permite un escenario bien bonito donde podemos integrar otras técnicas para integrar a la arquitectura. Es un proceso bien interesante. Aquí un poco de las exploraciones ya como para finalizar, entonces tuvieron ciertas referencias con la morfología, los moldes que se tuvieron en cuenta, el crecimiento, el tipo de cepa de micelio. Es bien interesante ver, por ejemplo, en la imagen del centro, en donde estamos viendo que el material en este momento ya está seco, ya pasó por un proceso de curado, por un proceso de secado, diferente al que está de este lado, que tiene un proceso todavía más vivo. Entonces ahí es donde se ve, por ejemplo, el cambio del peso del material y es bien interesante, por ejemplo, estos hallazgos, un poco más de esas especulaciones de lo que puede empezar a hacer ya este material como sistema de tratamiento. Se hace un prototipo piloto en donde se ve ese que están viendo acá, es el que estábamos viendo arriba más curado, pero que tiene esas características de también estar flotando en el agua. Interesante ya el proceso que hemos tenido una escala mayor de filtrado del agua. Tenemos unos hallazgos positivos de la técnica, pero pues hasta acá es el proceso de estas primeras fases y esas primeras iteraciones que nos habla el hongo y que nos permite entender muchas cualidades de él. Sería todo de mi parte. Estas son las referencias integradas a la presentación y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Stephanie. Ya seguramente vamos a poder conversar un poco más al concluir la ronda de exposiciones. Bien, ahora quiero invitar a Mariana Rossi, por favor. Ella tiene una ponencia que titula Moda Responsable, transformando desde las aulas una de las industrias más contaminantes. Muchísimas gracias, Mariana. Tienes la palabra. Hola, gracias a todos. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Perfecto. Ahí comparto mi presentación. Voy a poner a modo pantalla completa. Perfecto. Bueno, comienzo a presentarme un poco. Yo soy Mariana Rossi, soy diseñadora de indumentaria egresada de la Universidad de Buenos Aires, actualmente profesora de la Universidad de Palermo, y soy miembro del grupo de investigación de la facultad de la Universidad de Palermo. Presenté este proyecto de investigación, que es un tipo de categoría de proyecto áulico, para poder aplicarlo dentro de la materia que justamente doy en la facultad, técnicas de la producción 3 para la carrera de diseño de indumentaria, y el título de mi ponencia se titula Moda responsable,
transformando desde las aulas una de las industrias más contaminantes. ¿Cómo surgió este proceso de investigación, ¿no? Sabiendo que la moda es una de las industrias más glamorosas, pero a su vez su costo ambiental es inmenso. Entonces, como diseñadores nos toca empezar a redefinir, ¿no?, la huella que estamos dejando de nuestros proyectos en el planeta para poder empezar a allanar un camino hacia un futuro que sea más sostenible, ¿sí? Esto es una imagen bastante relevante que ilustra este tema y nos hace entender un poco que todo este tema de la contaminación en la industria comenzó en los años 90, cuando la moda se empezó a transformar en una industria de sobreproducción, sobreconsumo, ¿sí? Y empezaron a aparecer recién a hablar de este término de moda sostenible. Y bueno, vivimos en un planeta donde más del 75% de su superficie se encuentra contaminada, sabiendo que la industria de la moda es una de las 5 más contaminantes. No puedo dejar de llevar esta problemática a lo que es el aula del diseño, ¿no?, del futuro diseñador de indumentaria. Dar a conocer estas problemáticas me parecía súper importante. Empezar a brindar herramientas que tengan propósitos sostenibles para poder aplicar en los proyectos, ¿no? Trabajé con distintos autores, los principales fueron María Gabriela Hensic, que es una escritora de la cual tuve la oportunidad de participar con ella y escribir artículos sobre moda sostenible para el diario Clarín, y utilizar el libro de moda regenerativa o sostenible de Sofía Migney. Y algo muy importante es dar a conocer y saber, ¿no?, que la historia de la moda se detiene solamente en lo que es la fábrica, pero muchos no comprenden o desconocen que en realidad lo que ocurre antes de este sector y lo que pasa después también es sumamente importante para poder entender el impacto que tienen los productos que nosotros como diseñadores de indumentaria largamos al mercado y van a producir ese impacto en el medio ambiente, ¿no? Por eso acá muestro un poquito un resumen de lo que es el proceso de la generación de la indumentaria, desde el principio, desde la idea creativa, ¿no?, hasta que comienza a generarse las fibras textiles. Si tomamos como ejemplo, para fabricar una remera de algodón, ¿no?, comenzamos en el campo, en el proceso de esa fibra, en la generación de esa fibra, luego cómo se genera el hilo, cómo se genera el textil, todo el proceso de corte y de moldería, ¿no?, la confección de esa remera o de ese producto, el área de terminación, si esa remera va a ser planchada, lleva un botón, lleva una estampa, cómo se etiqueta, cómo se vende, ¿no? Y el proceso de distribución que interviene en todas las áreas. Es un proceso tan largo donde intervienen tantas personas. Generalmente son pocas las industrias que tienen todas estas áreas en un mismo lugar. Entonces, que intervenga el proceso de distribución en casi todos los procesos hace que sea de las empresas más contaminantes del planeta por la cantidad de dióxido de carbono que se emite, ¿sí? El objetivo principal de esta investigación es comenzar a formar diseñadores de indumentaria que sean capaces de contribuir de forma activa, ¿no?, a la construcción de una industria de una moda más sostenible. Y la pregunta que yo me realizo como docente dentro de esta área es cómo empiezo a formar estos diseñadores de indumentaria. La hipótesis principal que yo me planteo en la investigación, y la que fue totalmente respondida de forma positiva, es para formar diseñadores de indumentarias capaces de poder empezar a gestar una industria de la moda que sea mucho más sostenible. Necesito empezar a incorporar en los programas de la materia y en general de la formación total de lo que es la carrera, ¿no?, contenidos que sean precisamente claros sobre lo que es la sostenibilidad, junto con distintas herramientas que pueden ser aplicables en la práctica, que va a permitir a los alumnos tomar estas herramientas y llevarlas a sus proyectos de una forma mucho más responsable. Empiezo a tomar este concepto que trabaja la autora Sofía Migney, que es una de las principales dentro de mi investigación, cuando llama a la moda sostenible o regenerativa como realmente una nueva forma de hacer moda, y nos ayuda a empezar a pensar
que en estas etapas del proceso que antes les mencionaba, sobre lo que es la industria de la indumentaria, y comenzar a llevar la sostenibilidad a cada una de las etapas de este proceso, ¿sí? Desde el suelo hasta que la prenda ya no se utiliza más. Entonces, ¿cómo empezamos a aplicar la sostenibilidad en cada una de las áreas? Al menos de a poco, o ir viendo de qué forma vamos a empezar a poder incorporarlas para poder tener un impacto más positivo en lo que es el medio ambiente. Se empieza a tomar distintas cosas. Primero, llevar al aula a los estudiantes el concepto claro de lo que es el diseño de indumentaria sostenible, ¿no? Como una moda mucho más consciente. Después empezar a introducir a la moda como una empresa de triple impacto, porque la industria de la indumentaria sostenible lo que busca es que tenga, ¿no?, un desarrollo ambiental de forma positiva, que tenga un buen impacto social y también un buen impacto económico. No podemos descartar que la industria de la indumentaria se conoce como una de las empresas con trabajo esclavo más actuales del planeta, ¿sí? Y empezar a ver este conceptos de lo que es una economía lineal a pasar a ser una economía circular. Y lo que traigo en el proyecto para aplicar en los proyectos integradores es que los alumnos se animen a utilizar 10R del ambiente, le llamamos, que son rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, reciclar, revalorizar, recompensar, reformular, rechazar y repensar. Los alumnos, mientras más Rs puedan utilizar dentro de su proyecto, ellos logran resultados mucho más comprometidos, ¿no? Y quizás empiezan a incorporarlos en el diseño general de su proceso de producción, ¿sí? Se comprometen mucho más con lo que es el proceso de fabricación del producto que ellos están pensando o queriendo largar al mercado. También como una forma de llevar la conciencia ambiental al aula, se les da de forma clara este proceso, este ciclo de producción completo, y se trae al aula distintos referentes de sostenibilidad como invitados, como distintos diseñadores que ya utilizan algunas políticas de sustentabilidad en sus proyectos, o como la escritora que mencioné antes, que es una especialista en sustentabilidad, Gabriela Hensick. Después se trae distintos tipos de buscadores que existen de sostenibilidad, utilización de programas de diseño 3D que van a ayudar a eliminar distintas etapas dentro de lo que es el proceso productivo, o a su vez incorporar lo que es la inteligencia artificial, pero aquellas que tienen una menor emisión de dióxido de carbono, ¿sí? Inteligencias artificiales que sean más sostenibles, dar a concientizar que quizás para utilizar la inteligencia artificial sin una conciencia detrás, por ahí al generar con la inteligencia una imagen, se utiliza mucha agua, ¿no?, para enfriar esos generadores. A su vez, si sumamos la cantidad de agua que necesitamos para, por ejemplo, fabricar una remera, entonces se le da a conocer de todas estas problemáticas para que el alumno elija qué tipo de herramientas puede utilizar primero desde el conocimiento, ¿sí? Y que se comprometa con aquellas que le son viables para poder aplicar de forma fácil y consciente en sus proyectos. Se traen distintos tipos de ejemplos de marcas, de diseñadores argentinos en lo posible, que ya estén aplicando estas políticas, y se traen las bases para respetar, para poder generar los proyectos integradores de forma clara y precisa para poder aprobar lo que es la materia en general. Claramente, una de las conclusiones a la que llegué con este proyecto es que el aula es realmente un espacio fértil para el posible cambio, ¿no? Y en una de las charlas que teníamos con la escritora que mencionaba, con Gabriela, los alumnos empezaron a traer estos comentarios que me parecieron súper interesantes poder compartirle con ustedes. Uno de ellos es: me choqueó la cantidad de agua que se utiliza para poder fabricar una remera. Muchos no sabemos que detrás de la fabricación de una simple remera de algodón, al menos se utilizan 3 litros de agua, ¿sí? Si lo multiplicamos por la cantidad que generan las grandes marcas del mercado, el uso de agua es desmedido, ¿sí? ¿Por qué quizás algunos países nórdicos ya tienen una conciencia ambiental mucho más establecida que la nuestra? Estas eran preguntas o conclusiones que le hacían a la escritora en el mismo aula virtual, ¿sí? El consumo ya no es una necesidad, sino que ya forma parte del ego.
O esto que muchos desconocen, las partículas de microplásticos que derivan de los textiles sintéticos, es realmente preocupante. Cómo lavamos nuestras prendas, de qué material están hechas nuestras prendas. Y una de las conclusiones fue por medio de la observación, las preguntas, el análisis que de forma constante a los alumnos, ¿no? Se le realiza durante el trayecto de la cursada distintos formularios para que ellos completen preguntas, y algo que me pareció sumamente interesante es saber que al menos el 89% de los alumnos de la cursada sabe que la industria de la moda es contaminante, ¿no? El 60% sabe y reconoce, o al menos de oído, lo que es la sostenibilidad en general, ¿no? No solamente trabajando en lo que es el rubro, sino en la vida misma. Pero más del 80%, el 86% de los estudiantes realmente no saben cómo aplicar la sostenibilidad en sus proyectos. Y esto es algo realmente alarmante. Se ve de forma urgente poder empezar a repensar lo que es la currícula del diseño en general, ¿no? No podemos seguir formando diseñadores de indumentaria que estén a favor del fast fashion, o que quizás no se involucren con esta problemática de la industria de la moda como una de las más contaminantes en el planeta, formarlos en moda sostenible para incluir tanto un conocimiento conceptual como herramientas concretas, ¿no? Que no solamente se los utilicen para los proyectos de la facultad, sino que se lleven herramientas para poder aplicar en sus futuros proyectos como profesionales en el mercado, ¿sí? Más allá de aprobar la materia, formar diseñadores que tengan una conciencia, un compromiso y una visión a futuro con esta problemática es una de las premisas más importantes de la cátedra, y realmente sembrar hoy esas ideas es el primer paso para poder construir raíces de diseñadores de forma firme para realmente llegar a una moda que sea mucho más responsable. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Mariana. Bueno, ahora quisiera dar paso, por favor, a las preguntas. Todos quienes están en esta sala están invitados a preguntar al ponente que quieran a través del chat. Evidentemente, entre ponentes también, si están interesados en preguntar a sus colegas, están bienvenidos. Yo quiero comenzar haciendo una pregunta un poco abierta para todos los expositores. Em, la mayor parte de ustedes han conversado un poco sobre sus experiencias en el campo de la docencia. Justamente lo que quería preguntarles y que quizás podíamos profundizar es justamente cómo integran a la sostenibilidad no solamente como un tema, sino en la metodología de enseñanza y aprendizaje. Cómo los chicos pueden comenzar a asimilar lo que se les está enseñando no solamente a partir del concepto, sino del hacer. Quizás nos pueden contar experiencias en torno a eso. Hola. Sí, Laura. Bueno, les cuento pues que adicional a lo que estamos haciendo en el semillero, yo estoy encargada de varias de las asignaturas del componente ambiental del programa de arquitectura. Entonces, bioclimática, comodidad ambiental, los temas de eficiencia energética en las edificaciones, en fin. Y justamente hace más o menos un año estoy haciendo un piloto de transversalizar los conocimientos de las asignaturas teóricas hacia la asignatura práctica por excelencia que tienen los programas, al menos la mayoría de los programas de arquitectura, que es el diseño o el taller, o bueno, tiene varios nombres dependiendo del programa, pero es los diseños, ¿cierto? El diseño arquitectónico. Entonces, digamos que estoy en este momento, y tu pregunta me emociona mucho, porque en este momento estoy como esforzándome porque se entienda desde la visión de los estudiantes y desde la visión de los docentes que el currículo es un tema global y que nosotros no podemos darle al estudiante un mensaje de usted allá va y diseña y luego para eso y viene aquí y aprende unos conceptos y luego para y luego va a otra clase y aprende otra cosa y el estudiante se enloquece, ¿cierto? El estudiante, sobre todo nuestros chicos actualmente, las nuevas generaciones, quieren las cosas
más lógicas, más conectadas, más globales, y nosotros no podemos seguirles dando unas cosas compartimentalizadas que tengan que estar aprendiendo 6 y 7 cosas al mismo tiempo durante un mismo semestre. Entonces lo que yo estoy haciendo es cómo aplicas lo que yo te enseño en comodidad ambiental, por ejemplo, dentro de tu proyecto de diseño, en el proyecto de diseño en el que estés. Ay, profe, pero es que yo estoy en otro semestre. No importa. Ve a tu proyecto de diseño, sea urbano, sea arquitectónico, escala pequeña o escala grande, y me cuentas eso que vimos del diagrama de sombras, cómo lo aplicaste, cómo tomaste decisiones proyectuales con respecto a las herramientas a ese kit de herramientas que yo intento entregarle a los estudiantes. Y ahí, para terminar, quisiera hacer como gancho con una cosa que me llamó mucho la atención que dijo Lucas en la presentación anterior, pues hace un rato, y es que la sostenibilidad es un ejercicio de coherencia, ¿cierto? ¿Cómo nosotros vamos a hacer que el estudiante entienda que esto es todo un paquete completo y no unas cosas sueltas que además ellos entienden que algunas son opcionales y unas son más importantes que otras, y realmente no es así? Bien. Lucas, por favor. Bueno, sí, adhiero sin dudas y aquí tenía también algunas cuestiones que voy a coser desde eso. Bueno, primero retomar que decían en la exposición tanto Laura como Sandra, rescatando aspectos como motivar, aspectos de la confianza, y la confianza en doble dirección, la confianza, darle la confianza al otro, pero también confiar en que en el resultado de lo que uno hace, lo más probable, porque esto es probabilístico, es que vos no lo veas. Vos como docente no vas a llegar a ver el resultado de la interacción que produjiste, pero vos tenés que confiar que hiciste lo mejor que pudiste en ese momento, como también lo hizo la otra persona, y en dirección a eso. Entonces, si vos no tenés confianza en vos, tampoco la puedes transmitir hacia el otro, y es muy difícil que el otro también se abra hacia vos. En eso, entender que nuestro intercambio tiene que ver con una mediación, también lo dijeron las chicas, es una mediación, no hay una formación. La formación es propia, es de autoformación, tanto como docente, tanto como estudiante. Y en ese learning by doing, ¿no? Como para ir un poco a la base, o el aprender haciendo, o el aprendizaje experiencial, o el aprendizaje de Brune, o tantos autores que lo han desarrollado, y que tiene base en la enseñanza del diseño, con una lógica o modalidad pedagógica de taller, hay una cuestión que es clave, que tiene que ver con el saber hacer, y hoy más que siempre, retomando un poco el trabajo de Mariana, que me pareció también como en muchos aspectos, pero rescato cuando habla del concepto, de, bueno, ¿qué es la sostenibilidad? Tenemos que conceptualizar, tenemos que reconocer qué es concepto, qué entendés vos por concepto, y uno de los aspectos más importantes es conceptualizar la práctica. Porque una cosa es la aplicación práctica en la profesión, pero en el campo de la docencia vos tenés que explicitar toda esa competencia y esas capacidades que se van desarrollando, que son de orden tácito. Entonces es muy valioso en términos formativos que podamos conceptualizar la práctica. ¿Cómo se cose esto con la sostenibilidad? Bueno, voy a tomar otra palabra que mencionó Mariana: compromiso. Hablo también de responsabilidad, y yo le sumo el posicionamiento, que todo va por lo mismo, en el para qué, el desde dónde. Y cuando vos reconoces, bueno, ¿qué impacto tiene esta remera? Vos sabías que el producir una remera de algodón al menos va a estar utilizando 3 litros de agua. Vos sabías que en esa información, más la conceptualización, más la propia práctica del proyecto que va haciendo, sin duda refuerza ese ejercicio de la coherencia. Y después está el gusto personal, está el conocimiento, y eso está perfecto. Pero en la disidencia también nos podemos encontrar, y de hecho vamos creciendo. Pero nadie quiere ser malo, quiere ser jodido, quiere ser insustentable. Si lo hacemos es porque nos sale. Entonces lo valioso nosotros como docentes es, no importa la decisión que vos tomes, lo que a mí me interesa es que vos la estés tomando en forma lo más consciente que podamos. Y ahí está sin duda la sostenibilidad. Bien. Mariana, te escuchamos. Sí, destaco lo que decía Laura y lo que mencionaba Lucas recién, que esto tomarlo como un conjunto, ¿no? Por eso yo a los estudiantes los hago analizar mucho el proceso completo, porque de nada sirve decir
que sí, mi proyecto es sostenible porque quizás utilicé un algodón 100% orgánico, ¿no? Pero después no conozco quién es la persona que está fabricando el material, quién es la persona que está cosiendo ese proceso que hay por detrás, o qué packaging estoy dando a mi producto, ¿no? Que sea un globo total. Y me gusta hacerle mucho la pregunta a mis alumnos, o a personas que asisten quizás a mis charlas y decir, seguramente vos conocés el nombre del panadero que vos vas y compras tu pan, ¿no? ¿Conocés realmente las personas que están atrás de la ropa que vos tenés puesta en este preciso momento? Bueno, es parte de cómo yo, diseñador, estoy largando mi producto al mercado, ¿no? De qué forma yo me comprometo, eso también es parte de la sostenibilidad. Y algo que los chicos están utilizando mucho, yo les doy opciones de distintas marcas que ya existen en el mercado, ¿no? Que tienen política de sustentabilidad. Primero los hago analizar y les digo, fíjense si esas políticas son realmente reales o es por moda de sostenibilidad, ¿no? Entonces, investigan lo que hay detrás, ven si son reales o no, y ellos lo que hacen es traer dentro de sus proyectos una mini cápsula con sus propias políticas de sostenibilidad, como que le estuvieran vendiendo esa mini cápsula ya con políticas que ellos consideran importantes aplicar en su proyecto a esa marca, ¿no? Entonces es como que le venden la idea total. Salen proyectos muy buenos porque desde empiezan a analizar qué métodos de teñidos quizás que tengan que ver más con cosas naturales, que no sean tan contaminantes, o qué tipos de estampaciones, quiénes son, empiezan a investigar dentro de lo que es su contexto y empiezan a ver qué cooperativas quizás tienen cerca o qué pymes pueden llegar a confeccionar sus productos. Entonces, todo eso arma y detallan de forma muy completa dentro de lo que es su proyecto de investigación, ¿no? Porque al principio, cuando yo empecé a dar esta materia, por ahí no era tan exigente en algunas cuestiones y me daba cuenta que los alumnos, como para cumplir solamente al final, no lo habían aplicado en el proceso completo y de nada sirve decir al final para aprobar la materia, utilizo etiquetas que sean plantables solamente y me quedo con eso, pero no me di cuenta que el material que estoy proponiendo en mi proyecto tiene un mayor porcentaje de poliéster, ¿no? O quizás no sé quién es la persona que se va a comprometer en confeccionar mi producto. Entonces, darles a conocer el proceso completo y que entiendan que es un globo total, es un conjunto, ¿no? Es el todo, la sostenibilidad. Y empiezan a hacer comentarios después durante la clase que están muy buenos, que fui al supermercado y me empecé a dar cuenta que no tengo que consumir tantos envasados, ¿no? Entonces, no solo cómo lo aplico al proyecto del diseño de indumentaria, sino cómo lo empiezo a aplicar a esos conceptos a la vida misma. Entonces, terminan generándose cosas muy interesantes. Genial. Justamente un poco pensando en eso, creo que una de las grandes riquezas de este congreso es cómo podemos comprender de manera más compleja las perspectivas de distintos países de América Latina. Cómo el contexto de sus países y el contexto evidentemente de su entorno puede haber afectado a sus investigaciones. Con eso me quiero referir a qué limitaciones materiales, legales, de infraestructura se han enfrentado justamente para poder desarrollar sus proyectos de investigación. Si nos pueden comentar un poco, porque o sea, yo se los digo también como expositor en este tipo de proyectos, es a partir de la experiencia de muchos colegas de distintos países de América Latina que a mí se me han ido ocurriendo soluciones. Entonces, ¿qué desafíos han enfrentado a nivel de contexto ustedes en sus países a la hora de enfrentar sus investigaciones? Sí, Fabiana, te escuchamos. Bueno, en Argentina es como muy evidente y muy claro, ¿no? En términos de políticas de educación, sobre todo de educación pública, el desfinanciamiento hace que se haga muy difícil porque lo que se ha generado es el pluriempleo en el ámbito de la universidad. Entonces los tiempos se reducen, los recursos se reducen para poder trabajar en investigación. Y
pero sigue estando siempre muy firme el compromiso de la formación del pensamiento crítico en los estudiantes y de la capacidad para poder leer los contextos profesionales donde se van a insertar. Entonces, por ejemplo, desde la investigación lo que hacemos es trasladar a la docencia los marcos regulatorios con los que nos manejamos internacionalmente en términos de Naciones Unidas, ODS y demás, que son acuerdos que se llevan a cabo internacionalmente desde todos los países. Y esto contrastarlos con las noticias que salen en diferentes medios públicos para poder entender qué se hace realmente desde la acción concreta. Porque para llevar adelante la ciencia y la tecnología necesitamos sí o sí el financiamiento de estos lugares, espacios, de las personas, de las becas. Y bueno, estamos en una época bastante complicada donde lo que realmente nos une es la lucha por sostener estos lugares. Entonces, yo creo que estamos también con ese compromiso y esa responsabilidad de generar conciencia, conciencia ética y conciencia en dimensión social y ambiental de todos nuestros futuros profesionales. Magnífico, muchísimas gracias. Stephanie, te escuchamos. Bueno, comparto algo que decía, creo que fue la profe Sandra o la profe Laura, de que hay proyectos que no requieren muchos recursos para poderse ejecutar. Y en esa línea, desde la maestría nos han encaminado mucho a cómo se buscan esas prácticas alternativas, desde la misma emergencia del lugar en el que estamos. Y entonces eso nos habla de entender que hay otras prácticas desde las cosas cotidianas, solo con elementos cotidianos que ya existen, que pueden suplir un montón de necesidades a ciertas comunidades, a ciertas problemáticas. Entonces creo que también va por ahí, como buscar cómo se mira con otros ojos esas herramientas que justo encontramos desde el diseño, desde las diferentes áreas y cómo con otras prácticas podemos dar estas alternativas, porque si no repensamos un poquito las cosas, si no utilizamos las 10 Rs, como Mariana nos hablaba de eso, va a ser bien difícil con todo lo que ya existe, porque es que ya hay mucha materia que ya está, que ya vivimos con ella, que la hemos normalizado. Entonces, va también por ahí ese tema de cómo esas otras prácticas las vamos a pensar y se pueden encaminar los proyectos académicos también a cómo se piensa eso, desde lo que tenemos, con qué, cómo se puede solucionar, qué otras alternativas, qué otros ojos. Y creo que por ahí también va esa parte del financiamiento, porque o si no, todos los proyectos caerían en ese declive de si no tenemos dinero para hacerlo, no se va a poder hacer. Y hay cosas que obviamente sí van a llevar presupuesto, pero como también las mismas comunidades nos informan de esas acciones que se pueden hacer desde la colectividad, desde otras esferas. Bien, buenísimo. Evidentemente, nosotros como investigadores buscamos que nuestro trabajo tenga impacto en la sociedad. Em, Justamente quisiera preguntarles ahora más bien cómo estas experiencias a las que hace referencia también Stephanie, de resiliencia que ustedes ven en la sociedad, de cómo la sociedad se adapta a circunstancias adversas, puede haberlos ayudado a reencaminar su enfoque a la hora de enseñar y de investigar y de llevar a cabo una investigación. No sé si han aprendido de experiencias sociales, de experiencias colectivas, que no necesariamente salen del espacio académico estricto. Sí, Mariana, por favor. Y particularmente yo trabajé muchos años en lo que es la industria de la moda y tuve ese primer acercamiento en la cantidad de desechos textiles que se generan en la producción. Entonces, eso es, al haber estado tanto tiempo ahí y a su vez compartiendo espacios comunes con personas, ¿no?, que trabajan en el rubro con muy bajos recursos o de forma no tan transparente, como que empecé a tomar y hacer un listado
de todas esas cosas que tienen que ver con mi experiencia laboral en el rubro para poder llevarlo a lo que es el aula, ¿no? Y dejarlo mucho más en claro, porque hay muchos alumnos que están estudiando y quizás no tienen la práctica laboral todavía o les cuesta imaginar en ese contexto. Entonces traigo todo el tiempo a cotación ejemplos que me pasaron a mí dentro del rubro en mi actividad laboral, ¿no? Y eso me parece que es sumamente enriquecedor para ellos, más que nada para los que todavía no están en el ambiente laboral preciso. Y traigo a cotación siempre esto, ¿no? La cantidad de desechos textiles que genera el rubro de la indumentaria. Más allá del material que elijas y demás, hay muchos desechos. Entonces, ¿qué hacemos con esos desechos que están en el proceso, ¿no? Por ahí yo puedo utilizarlo como herramienta para generar un subproducto, y si no, lo que tengo que hacer es buscar hacer redes con otras personas que quizás mi desecho sí les sirve para hacer potencial producto para otro, ¿no? Y no solamente tiene que estar dentro del área indumentaria, porque yo traigo ejemplos como dentro de lo que es el rubro de la arquitectura. Se utilizan, hoy en día se están generando ladrillos o revestimientos a partir de desechos textiles, así como se lo hace con el plástico, se está empezando a introducir mucho lo que son los desechos textiles. Entonces por ahí empezar a hacer ese juego, ¿no? Con el alumno, decir, bueno, quizás tus desechos vos no los estás utilizando, pero puede ser el punto de partida para generar otro producto para otro. O quizás lo puedes donar y por ahí sirve para cooperativas o otras fundaciones. Bueno, entonces hacer constantemente como ese ida y vuelta, y también de contar un poco la experiencia que uno tuvo con el rubro y con esas particularidades, hace que sea un poco más validero todo, ¿no? Más en un país como en Argentina, que por eso a mí me gusta traerle al aula, ¿no? Ejemplos de diseñadores o cosas que estén dentro del país, porque muchas veces dice, es muy difícil hablar de sostenibilidad en Argentina. ¿Cómo hacemos para incorporar políticas que por ahí son más de países nórdicos, por ejemplo, ¿no? O como lo ven que sea algo difícil de poder aplicar dentro de lo que es el contexto nuestro. Y por ahí son pequeños gestos o pequeñas cosas que solo es cambiar y reformular las ideas, ¿no? Yo como diseñadora de indumentaria, yo por ejemplo cuando estudiaba tenía un montón de trabajos prácticos, o sea, la cantidad de desechos textiles que tiene el estudiante de diseño de indumentaria, hay que aprovecharlos, no tenemos que tirarlos, o sea, podemos reutilizar y que sea el puntapié para generar otro proyecto. Entonces, como empecemos cambiando esas cosas que por ahí en lo que nos rodea y en lo cotidiano para poder aplicarlo, ¿no? Magnífico. Sandra, te escuchamos, por favor. Sí, una de las cosas que recordaba justo cuando mencionaban lo de los contextos y lo que estaba diciendo Mariana hace un momento, es que nosotros, si bien somos una institución pública, recibimos estudiantes. En Colombia existe la estratificación. Yo sé que eso es raro en otros países, pero pues hay como una clasificación de según dónde vives, pues entonces estás como en condiciones más básicas o más dotadas, pues es como algo así. Y digamos que nosotros, al ser institución pública, matrícula cero, es decir, los estudiantes tienen unos beneficios del Estado para no pagar matrícula, ¿cierto? Ellos tienen que venir a estudiar, ir cumpliendo pues como con aprender. Ha sido muy particular porque a pesar de que ellos vienen de múltiples contextos, cuando entramos a arquitectura y sobre todo el semillero nos sirve mucho para hacer recorridos por la ciudad y demás, y descubrimos que ellos no conocen el resto de la ciudad. Entonces Medellín, que es una ciudad pues ya densamente poblada, con conurbaciones pues alrededor, áreas metropolitanas, ellos no van nunca al centro de la ciudad. Entonces el centro histórico es como que no lo conocen y les da miedo ir. Entonces eso fue una de las cosas que más nos interesaba, porque decíamos, wow, pero ¿tú dónde vives? Y uno decía, ay, ya, pero oiga, ya también era peligroso, le decía a otro. Bueno, entonces esto para poner un poco en esa parte inicial de lo que quiero contarles, y es que a partir de estas investigaciones también procuramos que ellos vayan abriendo la mirada, y un poco como lo que decía Mariana hace un momento, de lo que yo produzco le puede servir a otros, pues nosotros también nos planteábamos en lo que a otro le sobra, a usted le puede servir. Por ejemplo, nosotros una de las indagaciones que hicimos con este bloque es precisamente con un engrudo de yuca, y les decíamos, ustedes han revisado
cuánta comida queda, digamos, en términos de desperdicio de las grandes centrales de alimentos. Entonces, ¿por qué creen ustedes que las personas que están en condición de calle viven en tales zonas cercanas a las centrales? Porque 4 o 5 de la tarde salen los alimentos que no se vendieron y una manzana es gratis, un banano vale 100 pesos colombianos, que eso es muy poquito. Entonces les decíamos, ¿qué será que si nosotros queremos hacer un ejercicio de servicio a las comunidades con materiales que ellos puedan acceder y armar sus bloques para mejorar un poco la condición de su vivienda autoconstruida hasta que eso pueda volverse todavía mejor? Pues qué tal si utilizamos esos alimentos pues que están en condición de desperdicio para que sirvan a formar los bloques. Entonces, eso de pensar en el contexto creo que invita a muchas reflexiones, desde el hacer lo que nosotros generamos y también de nosotros cómo podemos valernos de lo que otras industrias producen. Sobre todo nosotros en la industria de la construcción también es terrible, o sea, la contaminación que se genera con nuestros edificios pues es muy alta, entonces cómo eso se puede ir optimizando y empezar a cambiar un poco como esa manera en que se piensa, como la investigación de Stephanie, que ahora habla de unos hongos, perdón si no se dice así, Stephanie, pero pues cómo eso nos puede ayudar también para mejorar. Entonces quería contarles esa historia. Bien, muchísimas gracias. Laura, te escuchamos. Sí, ahí como complementando lo que dice Sandra, también nos pasó, o al menos a título personal, a mí me pasó que en el devenir, pues como de los años que he estado en la docencia, sobre todo con los proyectos de investigación de semillero, que es lo que quieran, podemos pues tener una escala grande o pequeña, el impacto que podamos tener en comunidades o en la sociedad no tiene que ser grandilocuente, no tiene que ser gigantesco, ni tenemos que generar unos barrios para restablecer no sé cuántas mil familias. Eso es un muy buen impacto, sería ideal, pero también es contarle al estudiante y nosotros mismos entender que el impacto pequeño también va haciendo semilla, digamos. Porque nosotros nos encontramos con un montón de frustraciones. Este bloque, por el momento, no es muy resistente a la humedad. No, no funciona. ¿Qué vamos a hacer? Cancelemos. No, no cancelemos, espérate. Vení, ¿y la yuca de dónde va a salir? Eso le va a salir carísimo a la gente. Pues entonces ahí fue que encontramos, digamos, ese argumento de hay lugares en donde la comida se desecha, aprovechemos de eso, o simplemente sembrarla es otra opción, listo. Nosotros en esta ciudad tenemos un montón de personas que son desplazadas del campo. ¿Por qué no aprovechamos eso como un conocimiento que ellos ya traen, que no hay que ir a enseñarles, sino que además ellos, eso les hace falta, hace parte de su cultura? ¿Cómo empezar a esos pequeños granitos de arena, volverlos un gran, al final, un gran argumento y un gran impacto, pues significativo? Magnífico. Muchísimas gracias, Laura. Lucas, te escuchamos. Bien, sí, en complemento de lo que están manifestando, coincido y desde la docencia también directamente ese contexto se puede reconocer un poco en desplazar al menos un poco el protagonismo que tradicionalmente ha tenido la educación en la aplicación profesional y entender de que lo que estamos acompañando es una formación personal. Entonces, un poco quitar el horizonte en la aplicación profesional y sostenerla en ese acompañar personal. Y en algún momento he escrito algo en relación a los tres saberes, en relación al saber como contenido, disciplinar, el saber hacer, que tiene que ver con ese cúmulo de habilidades de integración, y también el saber ser, como una clave central que tiene que ver con el posicionamiento, que tiene que ver con, se hablo de compromiso, que tiene que ver desde ahí con la coherencia, por ende, la sostenibilidad, ese saber ser, desde dónde haces lo que haces, cómo lo transmitís, cómo lo comunicás, que es fundamental, todos los medios de representación que tenés gráfico, pero también las habilidades escritas, tus cualidades intrapersonales, el diálogo con vos mismo, interpersonales con los otros. Entonces, ese saber ser se podría reconocer como competencias que
se trabajan desde lo contextual, se traen desde la cultura, pero en realidad son anclajes significativos en el desarrollo y que si bien están en el currículum implícito, no están explicitados, sí son fundamentales, son esas capacidades de diálogo, de habilidades de autonomía, etcétera, etcétera, que sin duda se trabajan. Entonces explicitarlas también es valioso. En definitiva, reforzar al saber y al saber hacer el saber ser. Magnífico. Muchísimas gracias, Lucas. Bien, creo que con eso vamos a terminar esta comisión. Igual si tiene alguien más algún comentario, más que bienvenido. Agradecerles muchísimo por sus exposiciones. Estos espacios siempre son de reflexión, de encuentro y evidentemente de aprendizaje. Creo que es una gran oportunidad poder escuchar lo que ustedes están trabajando, haciendo y pensando, porque creo que es un espacio de enriquecimiento para todos nosotros. Agradecerles muchísimo. Y bueno, espero que nos veamos pronto. Muchas gracias por todo y con eso yo me despido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, feliz tarde. Muy bien. Gracias.